Vamos a continuar entonces con nuestro tema que empezamos la semana pasada. Estamos hablando acerca de las uniones mixtas, ¿no? Entre creyentes e incrédulos. Voy a repartir algunas citas antes de comenzar. Voy a empezar por aquí, hermano Humberto, por favor. Génesis 3:15. Catherine, por favor, Génesis 26, 34 y 35. Arthur, Génesis 27, 46. Xiomar, Génesis 28, 1 y 2. Y en esa misma línea, padre, por favor, Génesis 28, 3 y 4. Segunda de Corintios 6, 14 y 16. Amparito, por favor. Hermana Joana, por favor, Primera de Corintios 7, 39. Andrés Santiago 5, 16. Hermana Olga, por favor, Hebreos 10, 24. Y Alejo, Romanos 12, 18. ¿Listo? Ay, no sé cuál fue la que le dije. ¿Sí? Génesis 26, 34 y 35. Segunda de Corintios 6, 14 y 16. ¿Sí? ¿Alguien más tiene esa? No. Entonces es la Amparito, por descarte. Bien, antes de iniciar esta segunda parte, quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos la idea de que una persona incrédula es una persona que no viene a la iglesia y que no quiere saber nada de Dios. Esa es como la idea general que tenemos de un incrédulo. Pero puede ser que entre nosotros, aquí mismo en la iglesia, haya personas que son incrédulas, que no crean realmente en todo lo que se hace acá. Miren, mis hermanos, si usted vive con una persona que no se interesa por la lectura diaria de la Biblia, que la oración no es un recurso especial en momentos de dificultad o en momentos de bendición, si constantemente la maldición y no la bendición está en sus bocas, si el hablar de Cristo y su salvación a otras personas no es algo que le interese, si asiste a las reuniones únicamente por compromiso, pero no siente el verdadero valor de estar aquí en medio de otras personas que comparten su fe, si la alabanza y la adoración no es algo que realmente le apasione, si la predicación es simplemente un trámite y más bien me das como sueño, créame que esa persona tiene todos los síntomas de ser una persona incrédula. Si usted vive con una persona así, usted vive con una persona incrédula. Si usted es una persona así, su cónyuge vive con una persona incrédula. Hace 8 días alguien se me acercó y me preguntó y quería hacer como esta aclaración. Un incrédulo, por definición, es alguien que no cree. Pero revisen cada uno de ustedes sus síntomas. No cuando estamos acá, sino cuando estamos afuera de acá. ¿Listo? Bien, hace 8 días hablábamos de 3 aspectos generales, ¿no? Vimos unas bases bíblicas sobre lo que es el matrimonio. Decíamos que los hombres que escribieron la Biblia entendían que un matrimonio, más que una unión conyugal, era una alianza o un pacto, ¿sí? Veamos que había algunas advertencias de parte de Moisés en la ley, sobre todo en Deuteronomio capítulo 7, de cuando ellos entraran a la tierra prometida tuvieran cuidado de no contaminarse con los pueblos extranjeros porque eso les iba a contaminar, disculpen la repetición, su fe, y todo el pacto que Dios había hecho con ellos podía verse afectado debido a esa contaminación con pueblos paganos. Y veíamos algunas similitudes entre la iglesia y el mundo y la unión de un creyente y un incrédulo. Muy bien, hoy vamos a terminar con 3 puntos más. Le pido el favor a los hermanos que me coloquen ahí la. Número 4, ¿por qué el Señor prohíbe el matrimonio con incrédulos? Ya vamos a entrar de lleno. Hoy vamos a ver el porqué de las prohibiciones y bueno, si una persona ya está en una unión con un incrédulo, vamos a hablar también de eso. Sin duda alguna que muchas de las doctrinas que nosotros aprendemos, sería bueno aprenderlas antes de tener que usarlas, ¿no? Uno debería saber sobre la bondad, la soberanía y la providencia de Dios antes de entrar a la crisis. Debería tener alguna noción sobre el bautismo infantil antes de tener hijos.
Debería saber de qué se trata la eclesiología y la sana doctrina antes de congregarse en ciertas iglesias. Y sin duda alguna uno debería tener en cuenta qué es lo que la Biblia dice acerca de los creyentes que se casan con incrédulos antes de llegar a enamorarse de una persona así. Por lo general, la objetividad se pierde cuando los sentimientos entran en juego. Es casi que inmediato, ¿no? Cuando los sentimientos se mezclan, la objetividad se pierde y muchas de las cosas que uno tiene por sentado y que ha aprendido a lo largo de los años se pierden en el amor hacia otra persona. Uno se asombra de la manera tan fácil en que las personas logran justificar a aquello que incluso saben que es pecado. Bueno, estoy con él y sé que no es creyente, pero lo estoy evangelizando. Y uno mismo, ¿cierto? Por ahí creo que las mujeres están leyendo un libro, ¿no? Mentiras que las mujeres se creen. No solo las mujeres se creen esas mentiras, los hombres también nos creemos esas mentiras. No, bueno, ella no me acompaña a la iglesia, pero sé que algún día tiene una luz, pero es una luz que solo puede ver uno. Muy bien, ¿por qué entonces el Señor prohíbe el matrimonio con incrédulos? Voy a hablar esto desde dos perspectivas. Primero vamos a hablar las implicaciones directas que tiene la Biblia sobre este tema y después les voy a dar unas consideraciones personales. Entonces, en las implicaciones directas que tiene la Escritura, lo primero que encontramos es que hay una enemistad. ¿Qué significa enemistad? ¿Qué es enemistad? ¿Qué? Falta de comunión. ¿Qué más serían? ¿Qué le suena? ¿Cómo es que se llama eso? Las primeras letras de una palabra. No. Un prefijo, muy bien. La palabra enemistad tiene un prefijo, ¿cierto? N. ¿Y qué otra palabra pudiéramos armar con N? Enemigo, ¿cierto? O enemiga. Una enemistad es eso, ¿no? Un odio. Un no amigo, muy bien. Güey, no amigo. Impresionante. Desde la entrada del pecado en el mundo, Dios le promete algo a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que le promete? Que va a venir de su descendencia un Salvador. Pero en medio de esa promesa también les habla de una enemistad. Génesis 3:15, por favor. Gracias, mi hermano. ¿Qué significa la palabra simiente? Descendencia, heredad, ¿cierto? Otra traducción también podría ser posteridad. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Adán y Eva cuando salen de paraíso es que va a haber un odio entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. De la descendencia de la mujer vendría el Mesías, ¿cierto? Y de la descendencia de la serpiente, el anticristo. Bueno, en fin, el diablo, el demonio, lo que sea. Lo que uno mira, sobre todo en las primeras genealogías que ve en el Génesis, es que siempre hubo una oposición, no solamente a lo que Dios decía, sino también a las personas que obedecían a Dios. Las dos grandes genealogías que uno ve en Génesis, ¿no? Set y Caín. Y ve cómo por la genealogía de Set los hombres empiezan a buscar a Dios, pero por la de Caín hacen todo lo contrario. ¿Recuerdan un hombre llamado Enos? Descendiente de Caín, fue el primero que tuvo esposa y amiga. Y él dice, ¿no? Él lo dice ahí en el relato del Génesis. Pues un joven asesinado por mi afrenta. Y así como mi antecesor Caín fue vengado 7 veces, pues yo 70 veces seré vengado. La genealogía de Caín siempre representó el mal, mientras que la genealogía de Set representaba el bien. Uno no necesita ser un catedrático para entender que
esta enemistad fue colocada por Dios y está establecida entre creyentes e incrédulos. Un relato que nos muestra esto es la aparición de Abraham y sus descendientes. Luego del llamamiento de Abraham, la separación entre los pueblos se hizo más evidente, porque Abraham ya fue llamado a constituir una nación como tal, ¿sí? Un ejemplo particular lo podemos ver en Isaac y Rebeca enviando a Jacob hacia sus familiares para que tuviera de allí su esposa. Miremoslo. Génesis 26, 34 y 35. Génesis 26, 34 y 35. ¿No dice cuando Esaú tenía 40 años? Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿De dónde eran estas mujeres? Extranjeras, ¿cierto? Ellos estaban mezclados entre pueblos extranjeros. La tierra pertenecía a muchísimas personas para la tierra, para la época de ellos. Y Esaú tuvo la maravillosa idea de ir a casarse con mujeres extranjeras que vinieron a hacer la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Génesis 27, 46. Y terminemos esta idea con Génesis 28, 1 y 2. Muy bien. Nosotros sabemos que los ricos solo se casan con ricos, ¿no es verdad? Excepto Cristiano Ronaldo, que se casó con una mujer humilde y pobre. Es un ejemplo para todos nosotros. Amén. Amén. Pero por lo general, los ricos solo se casan con ricos. Uno puede ver entre estas líneas del Génesis y pensar, bueno, lo que Isaac y Rebeca están haciendo es buscando mantener una línea genealógica dentro de sus mismos parientes y dentro de su misma familia por cuestiones de raza. Y uno pudiera decir, los hebreos son racistas. Y de hecho los judíos de hoy en día son las personas más racistas que yo conozco. Pero uno no puede detenerse a mirar si es racismo o no dentro de lo que ellos están haciendo. Porque en el fondo, lo que Isaac comprendía muy bien y lo que Rebeca también comprendía es que había razones espirituales y pactuales basadas en una promesa que se le había dado a Abraham. Miren lo que dice cuando cuando Isaac está bendiciendo a Jacob. Génesis 28, 3 al 4, por favor. Hasta ahí, hasta el 4, padre, nomás. Gracias. Entonces, Isaac está diciendo, tiene esta conversación con Rebeca, ¿no? Y dice, mire, nuestro hijo Esaú tomó estas mujeres extranjeras y esto ha sido lo peor que ha llegado a nuestra familia. Vamos a salvar al menos uno de los dos. Y mandan a Jacob, a su tío. Labán es su tío, ¿no? El hermano de su madre. A que se case con una de sus primas. ¿Quién era la esposa de Jacob? La original, ¿no? Raquel. Terminó casándose con las dos.
Pero lo que está en la mente de Isaac no es un tema de racismo o de clasismo, sino es las bendiciones que Dios dio a Abraham. Que también te dé de la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que tomes la posesión de la tierra. Ese es el punto principal. Cuando Dios coloca esta enemistad entre creyentes e incrédulos, ellos entienden muy bien todo lo que viene desde la salida de paraíso. Y la bendición especial que Dios le dio a Abraham no solamente era por una tierra en especial, sino que era para que la descendencia de ellos tuviera bendición en la tierra y de allí pudiera salir el Mesías. Pero no solamente hay una enemistad, también tenemos un segundo factor, una advertencia. Hay una advertencia en la Biblia sobre el yugo desigual pronunciada por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, por favor. Amén, gracias. Bueno, si bien ese pasaje no habla propiamente del matrimonio, pues es imposible decir que no tiene una inferencia clara allí, ¿cierto? ¿Cuál será la unión entre dos personas más íntima que hay? El matrimonio. El pasaje lo dice claramente, no se unan. Es cierto, usted puede interpretarlo de muchas formas y decir, bueno, no voy a hacer negocios con un incrédulo, no voy a comprar una casa con un incrédulo, ¿sí? No me voy a ir de paseo con un incrédulo o cosas así. Y usted le puede dar la interpretación que quiera. Pero es imposible notar que hay una inferencia clara en la unión conyugal en esta advertencia. Cualquier tipo de asociación entre creyentes e incrédulos está prohibida en la Escritura. No es un consejo que Pablo les está dando a ellos. No es si les parece. ¿Recuerdan? Hace 8 días hablábamos de Corintios, precisamente hablando de la unión entre el mundo y la iglesia, viéndolo desde la unión entre un creyente y un incrédulo. Y hablábamos un aspecto importante, y es que Pablo les está diciendo que la iglesia se juega su sanidad doctrinal, no solamente en lo que creen y en lo que evidencian en los dones, sino en la unión conyugal. Por eso él toma todo un capítulo para hablar de eso. Ya nos lo explicaron aquí desde el púlpito. Muy bien. Tenemos entonces una enemistad, hay una advertencia, pero ahí mismo, en la carta a los Corintios, tenemos una orden apostólica que es importante mirar. Primera de Corintios 7:39, por favor. ¿Qué versión es esa? ¿Puede repetir la última parte, mi hermana, por favor? Gracias. Es claro, ¿no? Ahí está la orden del apóstol. Si la viuda quiere casarse, está bien. La recomendación de Pablo, ¿cuál es? No lo haga, no lo haga. ¿Sí? Si puede quedarse viudita, está bien. Y unos versículos antes, él está hablando a los padres que tienen hijas vírgenes, ¿no? Si usted quiere entregar su hija a matrimonio, está bien. No peca con eso. Pero le recomiendo que no. Que si tiene el don, quédese soltera o quédese soltero, porque así puede servir libremente al Señor. No tiene que estar ocupado de una esposa o de un esposo. Pero si la viuda se va a casar, solamente puede hacerlo en el Señor o con alguien que ame el Señor, como decía esta versión. Pablo sabe que una viuda libre de casarse de nuevo, pero especifica con una orden apostólica de que lo haga con un creyente. Muy bien,
Una enemistad, una, ¿qué dije? Advertencia y una orden apostólica. Muy bien. Eso es lo que la Biblia especifica en cuanto al por qué el Señor prohíbe que los creyentes se casen con incrédulos. Pero yo quiero también hacer unas consideraciones personales. Consideraciones personales, por favor. Gracias. Quise hacerlo así porque como eran tantos puntos para que no se perdieran. Muy bien, lo primero, las motivaciones. ¿Cuáles serán las motivaciones de un creyente para casarse con un incrédulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué motivación puede encontrar un creyente para unirse con un incrédulo? Bueno, no hablemos de matrimonio, hablemos de noviazgo. Un muchacho cristiano, juicioso de su casa, se enamora perdidamente de una chica no creyente. ¿Cuáles son las motivaciones? Miren, ¿qué pueden tener en común? Su forma de ver el mundo es diferente, ¿cierto? Su forma de entender la vida, no solamente la presente, sino la venidera, es diferente. Su forma de ver el amor es diferente. ¿Cuáles son las motivaciones? Las creencias son diferentes, las convicciones son diferentes, la cosmovisión del mundo es diferente. ¿Qué comunión puede haber entre estas dos personas? Mis hermanos, el verdadero valor del matrimonio no es nuestra satisfacción. Y ese es el problema que nosotros tenemos con el matrimonio. Por eso elegimos según nuestros gustos, ¿cierto? Si me gustan gorditas, pues busco gorditas o flaquitas, alticas, bajitas. Si me gustan con plata, pues yo busco según mis gustos. Pero ahí es donde me equivoco. Porque yo no debería buscar una mujer que me satisfaga. El verdadero valor del matrimonio no es nuestra satisfacción, ni física ni emocional. El verdadero valor del matrimonio está en mi santificación. Ese es el punto primordial del matrimonio. Permítanme decirles en esta mañana que si su cónyuge no es alguien con quien usted esté madurando espiritualmente, miren, desafortunadamente usted está en un matrimonio mixto. Si su cónyuge no es alguien que edifique su vida, sino que por el contrario, cada vez que usted intenta, voy a utilizar este término, pero usted me lo entiende, cada vez que usted intenta consagrarse más al Señor y como que estar ocupado en la escritura y en la oración, esa otra persona es un estorbo para usted, usted está en un matrimonio mixto. Es así de sencillo. Si usted no puede sentarse con esa persona, con su pareja y decirle, mira, estoy atravesando por esta situación, ora por mí. ¿Tú qué crees que piense el Señor acerca de esto? ¿Qué dirá la Escritura? ¿Qué hay ahí? Absolutamente nada. Consideraciones personales, entonces, las motivaciones. No hay motivaciones para una unión mixta. Segunda consideración personal, por favor, el enfriamiento. El creyente que se une en yugo desigual con un incrédulo paulatinamente comenzará a hacer a un lado su fe. Eso es inevitable. Todo lo que tenga que ver con la iglesia y con el reino de Dios empezará a dejarse de lado. El discipulado, la oración, la lectura, si tienen hijos, la disciplina de los hijos, se hará conforme a lo que la persona incrédula piense. No sé por qué siempre gana eso. Siempre gana eso, ¿no? Una persona creyente se une con un incrédulo y el incrédulo jala más al creyente que lo que el creyente debería jalar al incrédulo. No sé por qué, es raro. La Biblia no lo dice. O si lo dice, no lo he leído. Un creyente siempre termina por ceder en las cosas del reino de Dios para evitarse problemas con su pareja. Siempre es así. Mis hermanos, llegará el momento donde la situación se volverá insostenible. O usted margina a Dios o margina a su cónyuge. Pero no puede servirle a estos dos señores. No puede hacerlo. O sirve al Señor o sirve a su cónyuge. Y es algo de lo que Pablo está diciendo ahí en Corintios 7. Él dice, mire, el casado se ocupa de ¿qué?
de la esposa, ¿sí o no? Del mundo, de cómo agradar a su mujer. El soltero se agrada del Señor. Muy bien, no solamente las motivaciones, no solamente vendrá el enfriamiento, sino que es necesario que si usted está considerando, o si alguien que tenga acceso a este videotape más adelante estará considerando unirse con un incrédulo, se haga una autoevaluación. Hay unas preguntas fáciles para la autoevaluación, ¿cierto? ¿Creo que la escritura es verdadera y ordena mi fe y mi conducta? Creo que la Biblia es más valiosa y autoritativa que mis propios sentimientos y emociones, que lo que yo siento por otra persona. Mire, yo he estado enamorado muchas veces de la misma persona. Claro está. Por favor, no. Pero, pero miren, cuando uno está enamorado, tiende a dejar de lado ciertas cosas, como les decía ahora. Los sentimientos siempre ganan sobre la objetividad. Pero creo que esta pregunta es importante. Creo que los mandamientos y prohibiciones de Dios están establecidas para mi propia bendición, no solamente terrenal, sino también eterna. O si Dios me prohíbe cosas es porque me odia. Solo pensémoslo. Nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Es que Dios no quiere mi felicidad. Y mire, ahorita que entremos en el discipulado, ahorita que entremos al módulo de la tentación, que es el que sigue, vamos a ver algunas cosas interesantes ahí. Porque nosotros cuestionamos a Dios cuando no se hace lo que yo quiero. Y nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Pues ella es una chica juiciosa de la casa. Bueno, no es creyente, pero es bonita, me ama, va a dar su vida por mí. Y uno termina creyéndose esas cosas. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado de las bases bíblicas y por qué Dios prohíbe estas cosas. Pero ¿qué hacer ya cuando estamos en una relación así? ¿Qué hacer cuando estamos unidos a una persona incrédula? Muy bien, consideremos esto. Número 5, ¿cómo aliviar la carga del creyente en un matrimonio o en una unión mixta? La verdad es que es todo un desafío, ¿no? Para un creyente estar casado con un incrédulo o estar unido sentimentalmente a un incrédulo. Pero hay algunas pautas que pudieran ayudarnos y darnos alivio y ánimo en medio de una situación así. La primera, la oración. Santiago 5:16, por favor. Gracias, Andresito. La oración eficaz del justo puede mucho. Uno de los mandamientos, si me permiten la palabra, que el creyente debe hacer por su cónyuge incrédulo es orar por él y orar por su salvación. Debe procurar todo el tiempo en oración buscar la salvación de su cónyuge incrédulo. Pero además debe orar también por sabiduría de cómo poder manejar la situación que se le presenta. No solamente la oración, también tenemos, número 2, el apoyo de la iglesia. ¿Ustedes se saben Hebreos 10:25? Yo sé que sí. No dejando de. Ven que sí. Pero ¿se saben Hebreos 10:24? ¿Qué dice Hebreos 10:24, por favor? Consideremos. ¿Qué será la palabra considerar? Muy bien. Pensar, meditar. Consideremos cómo estimularnos unos a otros. No es simplemente estimularnos unos a otros. Consideremos cómo hacerlo. Eso quiere decir, como decía el pastor en el discipulado el miércoles, involucrarme con la persona. Sé que mi hermano o mi hermana tiene una relación con un incrédulo.
¿Qué debo hacer? Involucrarme, interesarme. Ese es el apoyo de la iglesia, ese es el verdadero apoyo de la iglesia. Para eso somos iglesia, ¿cierto? Para eso somos iglesia. No para darnos una palmadita y un abrazo aquí cada 8 días, sino para involucrarme, interesarme, hermano, ¿cómo va con esa relación? ¿Cómo va con eso? Es su esposo, es su esposa, usted no lo puede dejar. ¿Cómo va con eso? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le ha dicho el Señor estos días? Hablemos sobre eso. Los creyentes maduros y sabios pueden ofrecer ánimo, consejo y oraciones en medio de los desafíos que representa una unión con un incrédulo. Número 3, o letra C, ahí en el bosquejo. Tratar de llevar una relación en paz. Romanos 12:18, por favor. Si es posible, ¿cierto? Si usted tiene una relación con un incrédulo, en cuanto dependa de usted, si es posible, esté en paz con esa persona. Debe haber un esfuerzo consciente de parte del creyente para mantener la paz en su hogar, incluso en medio de la oposición que el creyente le presenta hacia las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo final del creyente no es hacer feliz a su pareja. El objetivo final del creyente, ¿cuál será? ¿Cuál? Ser conforme a la imagen de Cristo. Allá es donde vamos a llegar todos. Romanos capítulo 8, ¿cierto? El Señor se ha propuesto eso, el Espíritu de Dios se ha propuesto eso en todos los creyentes. ¿Lo logrará? No se pierda el próximo capítulo, dicen por ahí. Número 4, letra D, luchar por la unidad. Como hablábamos anteriormente acerca de la carta a los Corintios, y se nos explicó aquí cuando llegamos a ese capítulo, el divorcio no es una opción para el creyente. El apóstol Pablo le dice, quédese ahí, quédese, luche, luche con todas sus fuerzas hasta donde más pueda. Si su pareja se quiere ir, si el incrédulo se quiere ir, está bien. Pero usted como creyente tiene la obligación de quedarse junto a esa persona. Luchar porque esa persona llegue a Cristo. No porque lo haga feliz o le haga caso, sino porque llegue a Cristo. Eso es lo importante. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Como sé que ustedes nunca tienen preguntas ni comentarios, yo sí tengo una pregunta para ustedes. Y como tenemos todavía tiempo, vamos a debatir esta pregunta entre nosotros. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Ahí con su compañero de silla, quiero hacerles esta pregunta. Miren, sería fácil darle un consejo a un creyente que se separe de su pareja incrédula cuando esa persona es un dolor de cabeza, ¿no? Cuando el tipo es de pronto maltratador y vainas de esas. O cuando la señora le pega, también. Cuando se han visto envueltos en situaciones realmente escandalosas y difíciles. Pero, ¿qué consejo le darían ustedes a una persona? A una persona creyente que tiene un cónyuge incrédulo que es un ejemplo para la sociedad. Ese tipo saca la basura los días que es, lleva a sus hijos a los mejores colegios, nunca contesta de forma irrespetuosa, paga sus impuestos a tiempo, paga sus comparendos, pero va para el infierno. ¿Qué consejo le darían ustedes a esa persona? ¿Cómo trataría el creyente con una persona así a la cual está unido sentimentalmente? Debátanlo ahí 2 minuticos y ya recogemos algunas opiniones. ¿Tenemos un micrófono, Jason? Gracias, Jason. Johan.
Cualquiera de los dos. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué le decimos a este creyente? ¿Cómo puede hacer esta persona para atraer a su cónyuge a Cristo? ¿Cierto? Sí, definitivamente da más ejemplo incluso que el mismo creyente. ¿Se han visto esos incrédulos? Esos incrédulos son un fastidio. Esos que dan más ejemplo que uno. Uy, de verdad, yo no los odio, ¿no? Aunque hay una enemistad entre ellos y yo. Pero esa gente de verdad que resulta ser molesta, son tan buenos que uno a veces como que no logra decir, ¿cómo hace para ser tan bueno? Yo no puedo ser tan bueno. Pero bueno, ¿qué consejo le damos a este creyente? Muy bien. Opiniones, por favor. Buenos días, hermanos, para todos. Yo le diría lo que dice la palabra de Dios, que qué vale que el hombre gane el mundo si se pierde su alma. Yo ¿Y cómo lo atraes hacia Cristo? le diría que Cristo pagó un precio muy alto para que él abrió el camino para que él pueda ser salvo y que si lo reconoce y se arrepiente, el Señor viene y hay tiempos de refrigerio para su vida. Amén, mi hermana Carolina, gracias. ¿Quién más? Ya saben que si no opinan, pues me toca ponerlos a opinar, ¿no? Porque no nos vamos a estar aquí en silencio 10 minutos. Vamos. Aquí, Johan, por favor. Tengan consideración con Johan, ¿sí? No me van a pedir allá y acá. Xiomi creo que va a dar una opinión. Gracias. Buenos días, mis hermanos, para todos los que no he saludado. Yo creo que 1 Corintios 7, del 12 al 16, nos da mucha luz con respecto a eso. Lo voy a leer tal cual. 1 Corintios 7, 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Amén, mi hermana. La hermana Joana, por favor. Bueno, nosotros hablamos aquí con mi mamá que en ese caso uno tiene que orar al Señor de que lo traiga, porque y además tenemos que presentarle a esa persona el Evangelio y porque en ese caso nosotros no tendríamos carga en orar por él, porque a diferencia si a un creyente tiene una persona incrédula que lo maltrata, ahí habría como cierto rencor hacia esa persona y le empezaría a orar por él. Pero si hay alguien que lo trata bien, entonces no habría tal carga y entonces sería más fácil orar por él. Bien, bien. ¿Qué piensan de ese? Es difícil, ¿no? A veces uno dar ese tipo de consejos. ¿Tenemos otra opinión por ahí? Yo creo que en ese caso, mis hermanos, es bueno aconsejar pues, la predicación del Evangelio y tratar de mostrarle a esta persona
que nuestra religión, si se puede decir de esa manera, es muy diferente a lo que él pudiera tener en su corazón y en su mente, porque sus obras no lo llevarán al cielo. Solamente las obras de Jesucristo pueden llevarnos al cielo, pueden llevarnos a estar con Él. Y trataría de animar a esa persona a que le muestre a este hombre o a esta mujer cómo sus buenas obras en realidad son trapo de inmundicia delante del Señor. Y muy moralmente correcto que sea, creo que su moralidad se cae ante la ley moral de Dios. Entonces, creo que sería una manera de decirle, en realidad, tu moral no es tan alta como parece. En realidad has pecado contra el Señor y necesitas de un Salvador y necesitas arrepentirte. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Aquí. Raudo dijo. Pues acá hablando con mi hermano, pues es que hay algunas personas que pues digamos tienen todo, hacen las cosas bien, pero siempre tienen un vacío en el corazón, dicen yo hago todo bien, pero algo me falta, yo siento que algo me falta. Y pues yo creo que intentar predicarles, o como dice Alejo, orar por ellos, hacer lo que sea posible para que ellos conozcan de Cristo y de la salvación, pues para que puedan estar bien. Gracias, papá. Fernanda, Elizabeth y terminamos ahí, listo. Fernanda, Johan, por favor. Buenos días a todos. Bueno, yo el consejo que le daría a esta mujer o a este hombre es que siempre dé testimonio del Evangelio, porque si ya están casados, el Señor dice que el divorcio está prohibido para el creyente. Entonces, que dé testimonio con su amor, con su fe, evangelice lo que más pueda y el Señor hará el resto. Amén, gracias. Yo conozco los dos casos y en el primero pues ella da buen testimonio del amor del Señor y él era ateo y ya está a través de la palabra del Señor y del testimonio de ella ya está encaminándose pues hacia el Señor y vemos ahí que es cierto lo que dice el Señor en su palabra. También conozco el otro caso del hombre que es totalmente, y de hecho es una persona que conoce el Evangelio, pero desastrosamente la lleva a ella a pecar todo el tiempo porque todo el tiempo la maltrata, la trata mal, la insulta y eso la lleva a ella a veces incluso a perder la fe. Y en ese caso yo sí diría y le he dicho a ella que ore y le pida al Señor, porque una persona que lo haga pecar a uno contra el Señor, pues no es del Señor y realmente yo tengo que obedecerles al Señor primero antes que a mi cónyuge en este caso. Entonces pues como que serían esos dos casos. Gracias. Gracias, mi hermano. Piensen en eso y piensen en lo que hablamos hace 8 días. Porque todo el tiempo nos están llegando personas para que los aconsejemos. ¿Sí? Tal vez uno no haya hecho nunca un curso de consejería, pero le toca dar ese tipo de consejos. Y sería bueno, como les decía ahorita, ir entrenando nuestra mente y nuestro corazón para cuando tengamos que dar el consejo acertado. Concluyo con esto. A lo largo de su historia, cuando Israel mantuvo una correcta relación de pacto y alianza con Dios, fue una nación próspera y un pueblo bendecido. Pero cuando ellos empezaron a mezclarse con los pueblos extranjeros, cuando empezaron a mezclar su fe, su doctrina y los mandamientos de Dios, perdieron valor ante ellos por obedecer a lo que los pueblos extranjeros les decían, venía siempre la ruina para ellos. La separación que Dios hace de dos pueblos en la Escritura no es un aislamiento físico, es un aislamiento espiritual, mental y doctrinal. Nosotros no podemos estar aislados de los incrédulos, porque si así fuera, ¿cómo seríamos sal de la tierra y luz del mundo? Sería imposible.
¿Cómo seríamos una influencia en medio de este mundo si nos encerramos aquí en estas cuatro paredes y no tenemos contacto con las personas de afuera? Los creyentes deben estar separados del pecado del mundo, pero aún así participar en los desafíos y actividades normales que la vida humana nos presenta. Y termino con esta idea de Warren Wisby, por favor, Juan. La verdadera separación bíblica es el contacto sin contaminación. Somos diferentes del mundo, pero no extraños. Cuando eres diferente, atraes a la gente y tienes oportunidad de compartir las buenas nuevas de Cristo. Pero cuando eres extraño, rechazas a las personas o rechazas a la gente y le cierras la puerta a la verdad. Amén. No siendo más, mis hermanos, oremos y le damos gracias al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu en medio nuestro. Sin Él todo esto sería imposible. Señor, ayúdanos a que tengamos las motivaciones correctas, a que tengamos en claro, Señor, tu palabra, y a que aquellos que estén considerando, Señor, entrar en una relación sentimental con una persona que no te conoce y te odia, consideren realmente lo que tu palabra, Señor, tiene para decirles. Mi oración, Señor, va encaminada en esta mañana para pedirte también por aquellos que ya tienen una relación, Señor, de esta clase, para que les traiga sabiduría, Señor, ánimo, aliento en medio de lo difícil que debe ser, y que todos nosotros como iglesia, Señor, le brindemos el apoyo adecuado a estas personas que necesitan de esta ayuda. Glorifícate en todo esto, mi Señor, porque lo hacemos para ti, para que tu nombre sea reverenciado entre los hombres, Señor, y tu reino se expanda en este mundo. Muchas gracias, mi Señor. Amén.